Momento Crucial. Los encuentras en YouTube y en Spotify. Nehuen Digital. La fuerza para hacer crecer tu negocio en Internet. Y VBP Propiedades. Gestión inmobiliaria en las mejores manos. Presentan Estudio 6. Hoy en Estudio 6, República Parlamentarista. El resultado de la Guerra Civil de 1891 no fue simplemente la caída de un dictador, porque en eso se había convertido Balmaceda, ni el triunfo de un bando en pugna. Fue mucho más allá. Las campanadas que anunciaron el ingreso del ejército del Congreso a Santiago tras la victoria de Placilla significaban el fin de un régimen político para el ingreso de otro. Todo ello sin haber tocado una coma de la Constitución de 1833. ¿Qué había sucedido? En términos prácticos, como quien ganó fue el Congreso sobre el presidente, los gobiernos venideros, si bien mantuvieron a la figura de presidente de la República como jefe de Estado, empezaron a modificar el fiel de la balanza del poder, que se trasladó desde La Moneda a unas cuadras más al norte, al Congreso Nacional. De esta forma, los congresistas eran quienes ejercían no solamente el control y fiscalización propio de su naturaleza, sino que empezaron a definir, en términos prácticos, cómo se integraban los gabinetes. Así nacía en Chile el régimen parlamentarista, y no parlamentario, lo explicaremos al final, que durante 33 años, y coincidentemente con el periodo de la Belle Époque chilena, vale decir, uno de los mayores periodos de bonanza económica, que finalizaría abruptamente, casi tan en seco como el propio régimen político, comenzó a regir nuestro país y que fue marcado por ciertas características que es necesario mencionar. Como dijimos, en estricto rigor no hubo una reforma legal. La Constitución de 1833 siguió rigiendo en los mismos términos formales que durante la presidencia de Balmaceda, pero en términos prácticos el presidente de la República pasó de transformarse en un jefe de gobierno efectivo a una figura casi decorativa. ¿Cómo así? Simple. Los congresistas, que habían vencido en la guerra civil, a contar de ese momento empezaron a definir la conformación del gabinete, exigiéndole conformación de acuerdo a sus propias mayorías internas, en un congreso bicameral donde se producían serias pugnas entre el Senado y la Cámara, y donde además, en el seno de los partidos políticos, salvo en el caso de conservadores y radicales, la disciplina partidaria brillaba por su ausencia. Estos fenómenos generaron la llamada rotativa ministerial, por el cual se podía producir la pérdida de confianza de un ministro por parte de agrupaciones que lograban conformar mayoría circunstancial en cualquiera de las dos cámaras, atendiendo a los factores antes mencionados, y derribaban no al ministro cuestionado, sino que al gabinete completo. Así, todos los presidentes de ese periodo, desde Jorge Montt en adelante, empezaron a tener un gran número de gabinetes durante los 5 años que le correspondían como periodo constitucional. Y si bien hubo presidentes que trataron de frenar esa situación, como Pedro Montt, u otros que trataron de sobrellevarla de forma bastante más negociada, como Federico Errázuriz Echaurren, en términos reales eran simplemente manotazos de ahogado frente a verdaderos políticos de hábil muñeca, como Juan Luis Sanfuentes, que empezaron a manejar el sistema a su arbitrio. ¿Y cómo presionaba el Congreso? Como dijimos, censurando a un ministro para que cayera el gabinete completo, o amenazando al presidente de la República con no aprobar leyes periódicas como la mítica ley de presupuesto, misma que había generado el conflicto con Balmaceda a fines de 1890, y por lo tanto el presidente de la República se veía de alguna forma atemorizado y cambiaba gabinetes a veces con pocos meses de vida, simplemente por las veleidades de un político o la habilidad de otro, como el mencionado Sanfuentes, para imponer sus términos desde el Congreso hacia la Moneda. Ya para 1920, y con el sistema entrando en crisis, producto del inicio de la llamada crisis del salitre, las voces de alerta se empezaron a manifestar con fuerza. Y entre ellos, de cara a la elección presidencial de ese año, uno que gritó fuerte fue Arturo Alessandri Palma, el entonces senador por Tarapacá, y que ya había ocupado el Ministerio de Hacienda y el de Interior,
en esa época no había incompatibilidad entre ser parlamentario y ministro, hablaba en su campaña abiertamente de acabar con la bacanal parlamentaria. Sin embargo, si bien gana la elección presidencial, terminaría sufriendo los embates de sus antecesores y viéndose imposibilitado para gobernar en regla tal como él mismo esperaba. Una tragedia absoluta en medio de una crisis económica en ciernes que tendría un abrupto final. El ruido de sables de comienzos de septiembre de 1924, vale decir, hace casi 100 años, ponía de forma abrupta y en medio de un debate parlamentario, literalmente en la sala de una de las cámaras, fin al régimen. Prontamente los parlamentarios, ante la amenaza militar, empezaron a aprobar una serie de leyes sociales y prontamente a su vez serían disueltos para ser reemplazados por una junta de gobierno. Así, en ese septiembre del año 24, tras 33 años, sin campanadas y con unos sables envainados chocando contra los pisos, terminaba el régimen político que reguló a Chile durante esos años de bonanza del salitre, pero que sin embargo terminaban dejando una profunda decepción en la sociedad chilena. ¿Por qué hablamos de régimen parlamentarista y no parlamentario? Porque tendía a ser una imitación de los regímenes europeos, donde el legislativo es capaz de elegir un jefe de gobierno y este a su vez tiene facultades extraordinarias que le permiten incluso disolver el parlamento. Pero en Chile nunca se dio esa situación, sino que era una especie de imitación o evocación a lo que sucedía, ya que, como dijimos, nunca se reformó en términos reales la Constitución del 33. Solamente vendría a tener una reforma formal al año siguiente, en la llamada Reforma de 1925, que en términos prácticos daría origen a una nueva Carta Fundamental. Ese periodo, que estaría marcado por numerosas polémicas, que probablemente tratemos aquí, pero esas son otras historias. Newen Digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan. Contáctate con ellos en hola@newendigital.cl, en su sitio web newendigital.cl o en su Instagram @newendigital. Newen Digital, la fuerza para crecer con tu negocio. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con VVP Propiedades. Más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan. Escribe a fmarilao@vvp.cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos.